Bueno, la fundación nace hace 3 años aproximadamente, con la motivación de poder tener un espacio de acompañamiento y de acogida a las familias que tienen niños, niñas, adolescentes trans en nuestro país, considerando que en ese tiempo se había comenzado a hablar sobre la temática de infancia trans, pero no habían antecedentes, es decir, no habían espacios dirigidos principalmente al acompañamiento y a la acogida. Lo que más se encontraba en esa instancia era como una mirada desde la patologización respecto a la identidad transgénero, escasa información respecto de los niños y por lo tanto como escaso acompañamiento, donde la mirada más bien era de reparar y como cambiar en el fondo esa situación que el niño estaba manifestando. No, son fundaciones totalmente independientes, así como existen otras también, está OTD o Juntos Contigo, como que hay varios espacios de acompañamiento que han ido surgiendo en estos 3 años, pero no estamos asociados ni relacionados con ninguna en específico. Sin embargo, cuando es necesario como trabajar en conjunto para poder hacer fuerza y lograr ciertos objetivos como en común, principalmente como a nivel de gobierno, hemos compartido con muchos de ellos espacios de trabajo, de mesas, de intervención en espacios de salud, de educación sobre todo. Bueno, lo que pasa es que la fundación, su principal objetivo es el acompañamiento familiar, entonces estamos enfocados en generar redes para que las familias puedan llegar. Hemos generado una página web, también tenemos un Facebook, que es como los medios por los cuales las familias llegan. Yo creo que mucha gente cuando está frente a una situación con sus hijos, lo que hace es como googlear lo que está pasando, como que al final nos hemos dado cuenta que las redes como sociales son bien potentes para poder llegar a la familia, y mucha gente llega tanto por el correo electrónico que está publicado en la página web como mensajes internos en el Facebook de la fundación. Y los acompañamientos son diversos porque va a depender como de la familia, de lo que necesite cada familia, y también principalmente el lugar físico donde se encuentra. Hay acogidas que son telefónicas, otras a través de videoconferencia, que yo nunca he podido tener contacto físico con la familia, y las familias que son cercanas a la región metropolitana o de la región metropolitana y sobre todo la quinta región, que son los 2 lugares donde tenemos como sedes de la fundación, quinta región, Viña del Mar y Santiago. Las acogidas son presenciales a través de algunas personas de la fundación que están dedicadas a la acogida, que aparte de ser la presidenta, mi rol fundamental ha sido ese, como psicóloga, hacer la primera acogida, la primera orientación, contactar a la familia con las redes dependiendo de lo que necesite para los procesos de sus hijos, y la acogida tiene que ver principalmente con conocer el proceso de cada familia, escuchar lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren para su hijo, y desde ahí poder mostrar los caminos que ellos puedan tomar y que eso sea libre, como respetar mucho cada proceso. Así como niños trans existen procesos de tránsito, ninguno es igual a otro, ningún niño requiere lo mismo. Pueden haber algunas familias que coincidan ciertos procesos y ciertas etapas, pero no hay un protocolo de proceso como de transición o de acompañamiento. Uno se va acomodando a los requerimientos de la familia y siendo muy respetuoso en lo que ellos necesitan, en lo que su hijo les está pidiendo, y uno les muestra como en el fondo cuáles son los caminos para dar respuesta a lo que su hijo quiere, pero no forzamos nada, somos muy respetuosos en eso. Y también lo que cuidamos mucho como fundación y les transmitimos a las familias es que ellos resguarden las identidades de sus hijos, sus procesos, sus vidas, y que mientras ellos vayan creciendo, ellos tengan como la autonomía de decir a quién le digo en el fondo que estoy viviendo esto, a quién no, si lo quiero compartir, si no. Por lo mismo somos súper cuidadosos en nuestras redes sociales, no hay publicación ni de sus vidas, ni de su identidad, ni de su rostro, como que cuidamos mucho eso. Eso no quiere decir que sea importante sensibilizar y visibilizar la infancia, pero no por eso tenemos que exponer la vida de nuestros hijos, como sus nombres, sus rostros, su espacio, porque finalmente, claro, de esa forma tú visibilizas, pero también expones. Y ellos son los que después andan en la calle solos o están en el colegio y tienen que enfrentarse a una sociedad que, a pesar de que ha ido avanzando, igual le ha costado en el fondo respetar como esos procesos.
Es que lo que pasa es que yo creo que nuestros niños también sacan la voz. Lo que pasa es que no es lo mismo, no sé, pues hacer un audio o hacer un video, no exponiendo sus vidas, pero sí lo que ellos sienten y lo que ellos quieren. Como que hay otros medios para expresar lo que ellos sienten. Yo creo que para nosotros también es importante lo que ellos opinan. De hecho, nosotros fuimos uno de los que más pedimos que en el Ministerio de Educación, cuando se estaba haciendo la circular de educación, que es la circular de respeto a la identidad de género en el espacio educativo, nosotros pedimos que los niños fueran escuchados, pero eso no quiere decir que sean expuestos, no sé si me explico. Es decir, una cosa es que yo diga, esto es lo que mi hija opina, o esto escribió, o esto puede decir a través de un audio, que no necesariamente tiene que aparecer su rostro o salir en televisión. Entonces nosotros igual apoyamos que ellos tienen que decir lo que ellos necesitan y que ellos son partícipes activos de sus derechos y de sus procesos, pero cuidando la forma en que eso se hace. No sé si me explico. Sí. Entonces, para mí, igual que importante que para otras fundaciones, que se escuchen a los niños, que ellos hablen y digan lo que sienten, lo que necesitan, lo que les pasa, pero eso no quiere decir que yo tenga que exponerlos. Es que va a depender de la edad. Si son muy pequeños, las primeras manifestaciones en general son a través de la fantasía, del juego, de los disfraces, como de interpretar ciertos personajes en un juego. A los niños les gusta como mucho el tema de la fantasía, o los cuentos, o ser el personaje de tal película, y uno ahí como papá va como evaluando eso. Pero depende como de la edad del niño. En el fondo, por ejemplo, con temas más corporales, como yo veo que eso se da más en la adolescencia, como en los niños más adolescentes, cuando aparecen las características sexuales secundarias, como empezando la pubertad, como que se generan más conductas respecto del cuerpo. Y también como esta disforia o este malestar con el cuerpo muchas veces depende como del contexto en el que el niño se desarrolla. Por ejemplo, niños que han sido acogidos en su identidad manifestada desde muy pequeño y que los papás les han transmitido en el fondo que no hay nada malo en su cuerpo, que los cuerpos son distintos, que en el fondo, independiente del genital que puedan tener, pueden ser niño o niña. Si tienen ese contexto protegido, no vamos a encontrarnos con niños en el fondo que manifiesten mucho rechazo por el cuerpo, porque si el adulto más significativo le está diciendo que ese cuerpo igual es válido y que es posible ser niña con pene o niño con vulva, entonces esa disforia como que no aparece en la primera infancia en general. Puede haber un caso que sí, pero me refiero a que el discurso que tenga el papá o el acompañamiento, si es el más adecuado, en el fondo no va a dejar espacio a ese malestar como tan fuerte respecto del cuerpo. Que sí, yo observo que aparece más en la adolescencia, cuando aparecen las características sexuales secundarias, cuando llega la menstruación, cuando salen los vellos, cuando se empiezan a poner más ronca la voz, que eso sí les genera como un choque, y como que ahí en el fondo expresan qué de eso les acomoda y qué no. Pero como que esas manifestaciones, conductas o rechazo aparecen como, depende como del contexto, de la edad, de la etapa evolutiva. De todo. Es decir, he visto ignorancia en el tema, he visto dudas, he visto miedo, he visto que también familias se culpan de lo que le está pasando a su hijo, también hay mucha desinformación respecto de los conceptos, entonces confunden mucho lo que es orientación sexual de identidad de género y creen que su hijo es gay o lesbiana. Es que son múltiples las manifestaciones, mamás que apoyan y que también señalan que el mismo hecho de que toda esta información se esté conociendo mucho más les ha permitido como en el fondo sentir que tienen ya información para acompañar a sus hijos. También familias como que desde la religión rechazan los procesos de sus hijos porque como que no tienen ese apoyo desde la iglesia, por ejemplo, dependiendo de la religión. Como que hay distintas manifestaciones. Hay otros que mamás que apoyan y papás que no, otros que los dos están apoyando. Es como súper diverso en el fondo. O también hay papás que ninguno apoya y el colegio es el que busca ayuda y nos contacta como fundación para pedir orientación y ver cómo podemos nosotros apoyar al colegio para que desde el colegio se pueda abrir el tema y que la familia pueda abordarlo. Es decir, no tenemos un contacto porque no es de una fundación específica, como que una fundación lo creó. Yo creo que es un espacio válido
para la persona que necesite, como sienta que ese es un espacio cómodo. He visto que hay familias que han decidido como colocar a sus niños en ese espacio porque han sentido que los espacios como comunes, no sé, pues como escuelas, no han recibido como un apoyo, han sido discriminados, y creo que desde ahí es como válido quien quiera estar en ese espacio. Ahora, yo en lo personal o como fundación en el fondo no lo comparto, en el sentido de que creo que la escuela debe ser cualquier escuela. Creo que los niños trans no tienen ninguna dificultad en el fondo para poder insertarse en una escuela como cualquier otro niño, y siento que nosotros como fundación siempre ha sido nuestro propósito que los niños se reinserten en su espacio educativo. Cuando muchos niños llegan a la fundación están con exámenes libres o han desertado de su espacio escolar por la violencia, por el bullying, etcétera. Pero creemos fuertemente que las personas trans no tienen nada distinto a las otras personas, por lo tanto deben estar en todos los espacios como todas las personas, ir a la escuela, elegir su espacio educativo y que ese espacio se eduque y se abra a acogerlo, a acompañarlo, a educarse en el tema, a respetar su identidad, a permitirle ser como cualquier otro niño. Esa es como nuestra visión. Yo creo que es un espacio válido, pero en el fondo creo que nuestra motivación como fundación es que nuestros niños, no solo en la escuela, sino que en cualquier espacio, no sea un espacio solo exclusivo para personas trans, sino que ellos sean capaces de incorporarse, insertarse, y que la sociedad también aprenda, porque no es que yo lo obligue a un colegio, sino que yo eduque a un colegio, decirle esto es la identidad de género, esto es lo que tu alumno necesita, y que ese colegio se abra a eso, porque yo creo que no va a haber espacios trans para todo, es decir, no va a haber un hospital trans, no va a haber un trabajo para personas trans. Yo creo que las personas trans, el ser trans es una parte de la vida de la persona, no es que lo totalice, no es que si es trans, todo es trans, no. Así como, no sé, una persona es trans, también, no sé, puede ser psicóloga, puede ser bailarina, puede ser, no sé, puede tener mucha fortaleza. Yo creo que ser trans es una más de sus características. Entonces, desde ahí, nosotros como fundación defendemos plenamente que son personas que pueden estar en cualquier espacio, en cualquier trabajo, en cualquier escuela, y que lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, como padres, como fundación, es como abrir esos caminos, como permitirles que puedan incorporarse como cualquier otra persona, porque también eso, yo creo que transmitirle eso a nuestros hijos les permite como a ellos sentir que en el fondo pueden lograr todo y salir de esa sociedad que los estigmatiza, que los violenta, que los humilla o que los mira todavía como desde una patología. Es decir, todavía pensar que hay manuales de la psiquiatría que todavía tienen como un trastorno psiquiátrico de la identidad de género. Entonces, queda mucho por hacer, pero yo creo que hay que partir desde ahora, como haciendo que nuestros niños, las personas trans, tengan las mismas oportunidades que todas las personas. Es que fue un proceso con mucho acompañamiento, con mucho amor, al comienzo mucha incertidumbre, porque a pesar de ser psicóloga, uno no tenía las herramientas para acompañar. De hecho, a mí como en mi carrera profesional nunca me enseñaron respecto de esta temática en la universidad. Entonces, cuando empezaron a aparecer ciertas conductas o características en mi hija que yo sentía que era distinta a otros niños, porque eso es lo que uno veía al comienzo, como ¿por qué se comporta de esa forma si todos los otros niños o niñas se comportan así y él o ella no? Eso como que no tenía respuestas, como que tenía muchas dudas, pero sentía que tenía como que ella lo estaba pasando mal. Si yo no la acogía, no la acompañaba, no la seguía en sus juegos o en sus manifestaciones. Entonces ahí empecé a buscar ayuda. Y ahí me di cuenta que en el fondo había más puertas cerradas que puertas abiertas, como que las respuestas que yo recibía de los profesionales eran como tú estás mal, tú lo estás criando mal, y cosas que no me hacían sentido, como que eso fue como una cosa de guata en el fondo, como mamá que uno a veces sabe lo que le pasa a su hijo. Y ahí empecé a darme cuenta que, bueno, que conocí a una persona súper importante, que es una persona trans, que trabaja fuertemente como capacitando, que se llama Andrés Rivera.
Y a él lo conocí en una charla que cuando él empezó a hablar y después habló de su testimonio y dijo que él era Andrés desde los 4 años, yo ahí me puse a llorar y sentí que él estaba hablando como de mi hijo, mi hija. Y ahí lo busqué, me tomé un café con él, me reuní en ese tiempo con el papá de mi hija, nos reunimos con él y él me dijo, yo no te puedo decir si tu hija es o no, pero me empezó a hablar del tema, como que me empecé a educar y sola fui encontrando como las respuestas con mi hija. Yo creo que el proceso más válido de un tránsito de un niño es cuando tú escuchas realmente a tu hijo, porque yo creo que si queremos pensar en que fuertemente que esto no es una patología, no necesitamos un profesional en el fondo que diagnostique lo que nuestros hijos están viviendo. Y siempre hemos pensado que los que van marcando el camino, los tiempos y los procesos de tránsito son nuestros propios hijos. ¿Quién mejor que ellos saber quiénes son, cómo se sienten? Y desde ahí empecé a educarme, a través de Andrés conocí otras familias, él nos motivó a que armáramos un grupo, primero nos empezamos a reunir como así, por reunirnos para compartir experiencias, había unos que estaban mucho más avanzados, y ahí como que me interesó mucho como psicóloga también educarme, empezar a estudiar, conectarme con otras redes, ya sea nacionales o internacionales, de profesionales que yo veía que estaban como aliados con esta mirada más respetuosa respecto de como desde los derechos humanos respecto a la identidad de género. Y ahí empezó como a crecer esta idea y a formalizarla, a buscar un nombre que fuera como representativo de lo que yo había vivido con mi hija, que yo sentí que en el fondo era renacer, era como que tu hijo vive, como que nace 2 veces en el fondo. También hay familias que lo ven como un duelo, como una pérdida, pero yo creo que es respetable también como cada familia lo vive. Nosotros creemos más bien que es un nuevo nacimiento, como más que una pérdida, como que uno gana muchas cosas en el fondo acompañando a sus hijos. Y mi hija ha tenido un proceso como muy positivo, como de mucho acompañamiento, su colegio, ella transitó de género en su propio colegio, la acompañaron en ese proceso sus compañeros, los apoderados, ella era muy pequeña, iba en prekinder, y su tránsito como ya bien definido fue en kinder, que es bastante chica. Y nosotros también apostamos a que el colegio la acompañara en ese proceso y no tener que arrancar o ocultar lo que estaba viviendo y llegar a un lugar diciendo ya sí, esta es otra persona, sino que viviera su proceso como parte de su vida, ese tránsito. Y yo creo que fue la mejor decisión, porque siempre el transitar en espacios como con mucha contención emocional, con mucho amor, y ella era querida por sus compañeros, tenía amigos, amigas, y sus profesoras fueron muy dulces en acompañarla en ese proceso, fue enriquecedor, y ya va en tercero básico. Es decir, ya lleva más de 4 años ahí en ese acompañamiento, y yo creo que fue lo mejor. Por eso creo y tengo fe en que sí, un niño puede transitar en su colegio, no solamente por mi hija, porque lo he visto en otros procesos también, y en adolescentes y en personas adultas, transitando en los espacios donde ellos tienen una contención emocional. Y desde ahí es cuando yo digo que a lo mejor no exponer tanto, pero en ese espacio sí había que exponerlo protegidamente en el fondo para que lo pudiesen acompañar. No podía aparecer de un día para otro vestida de niña si todos lo conocían como niño. Pero fue un proceso cuidadoso, cariñoso, como respetando también sus tiempos, cuando ella decidió como en el fondo contarle a sus tías, a sus compañeros, y eso es muy importante, como ir al ritmo de los niños. No apresurarnos a sus procesos, ni tampoco forzarlos a esperar tanto, porque hay muchos papás que dicen, no, es que quiero que sea más grande, versus el dolor que ellos puedan en el fondo sentir ese tiempo que no transitan. Pero ha sido positivo, ella hace lo que hace cualquier niño, también ha estado en una escuela de flamenco, ha bailado en el teatro, en el Café de las Artes, porque siempre le hemos transmitido en el fondo que ser trans es algo de ella, pero no lo es todo, y que ella es otras cosas también, y que puede ser capaz de lograrla, y ser buena alumna, buena compañera, tiene amigas, quiere mucho su cuerpo, hasta ahora nunca lo ha rechazado, ha crecido, yo siempre le he transmitido como amor a su cuerpo, como que el cuerpo no es lo que la define en el fondo, que ella es mucho más que eso, y que independiente de su cuerpo ella puede sentirse como ella es, como ella se define, como ella se nombra, como ella se quiere vestir, y que hay muchas mujeres así en el mundo, que no es la única,
que es algo que le pasa a muchas personas, que como naturalizarlo en el fondo, como no patologizarlo, ni que ella sienta que ella está mal, que es una enfermedad, que es un bicho raro, al contrario, como naturalizar que a muchos seres humanos les ocurre eso, que lamentablemente la sociedad a veces no está preparada para acompañarlos, pero ella también lo sabe, y sabe que hay personas que no lo entienden, también sabe que hay personas de su familia que no la aceptaron y que los perdió, pero así como perdió a algunos, ganó a otros, y en el fondo sabe que su familia siempre va a estar con ella, para que ella logre lo que ella quiere. Eso. Pero así ha sido el proceso. Lo que pasa es que, claro, eso es una preocupación como enorme igual. Es decir, las tasas de suicidio son altas y el deterioro a nivel de salud mental de muchos niños ni adolescentes trans también es alta, no por ser trans, sino que porque en el fondo la sociedad no les ha dado el respeto que se merecen, ni su validación, ni su acompañamiento. Por lo tanto, también eso invita como a decir que hay mucha falta aún de políticas públicas en nuestro país respecto de eso. Es decir, hemos avanzado en educación con una circular, pero una circular no cambia la realidad de un día para otro. Se necesita una educación constante y profunda, es un cambio como cultural, porque también tiene que ver como con la visión que tenemos del género, de qué es ser hombre, qué es ser mujer. Los colegios son bastante binarios, muy marcadas las diferencias entre niños y niñas. Entonces, toda esa presión social genera, por supuesto, que esta idea como, es decir, estas enfermedades como o trastornos emocionales complejos que viven muchos niños trans, y también la ideación suicida, porque estamos recibiendo constantemente este mensaje como tú no eres posible, tu cuerpo no es adecuado, o esta frase que yo no soporto, que es respecto a los cuerpos, así como que las personas trans son personas en un cuerpo equivocado, que escuchamos mucho eso. Y en el fondo el ser trans no tiene que ver con tu cuerpo, porque la identidad no está en tu cuerpo. Entonces desde ahí hay un error social respecto a manifestarse respecto de las personas trans. La identidad es un sentir profundo respecto del género, que no tiene que ver con el cuerpo. Entonces, hablar de cuerpos equivocados ya es como que tú estás hablando erróneamente, y esa carga emocional, porque muchas familias llegan diciendo eso, mi hijo tiene un cuerpo equivocado, o los mismos adolescentes viven toda su vida pensando que son un error. Y eso obvio que genera depresión, ganas de morir, o muchas veces intentos de quitarse la vida, tomar pastillas, cortarse. Entonces yo creo que es como que eso para nosotros es un desafío. De tratar de educar a las familias de otra forma de cómo mirar el proceso de sus hijos, para acompañarlos de otra mirada que no sea esta mirada patologizante ni discriminadora que los hace sentir así. Y también por lo mismo tenemos redes con psiquiatras, psicólogos, para poder abordar los distintos casos cuando llegan muy dañados también. Porque ojalá que una persona trans no tuviera que ni ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni nada, que tuviese una vida como cualquier otro niño o adolescente, pero si ya viene un daño, o también a veces estos daños tienen que ver con que esta temática no se hablaba hace 5 años atrás. Entonces, si uno piensa en los adolescentes que llegan a la fundación, no son los mismos niños que ahora tienen 4, 5, 6 años que están transitando. Vivieron una infancia horrible, porque sintieron su identidad desde muy pequeños, trataron de manifestarla en su familia, y su familia, como no tenía ningún conocimiento alguno de este tema, lo que hizo fue como reprimir, castigar, o simplemente decir, tuta, no sé qué hacer, así que mejor espero, y que cuando sea grande decida algo, no sé, desde la ignorancia también muchas veces. Entonces eso por supuesto que genera un daño. Si tú vives 5, 6, 7 años o 10, 12 años de tu vida reprimiendo algo tan fuerte como tu identidad, es lógico que va a haber depresiones o algún trastorno psiquiátrico, o más de alguna vez quisiste terminar con tu vida porque tú ves a tu alrededor que todos se viven como se sienten y tú no, o fuiste castigado, rechazado, o perdiste el amor de tus papás, o te echaron de tu casa porque seguiste diciendo en el fondo que eras algo que nadie te validó. Entonces es como que varios factores en el fondo influyen en esas estadísticas. La idea es como tenerlas presentes y ver cuáles son las formas en que uno puede ir acompañando para ir reparando en parte ese daño.